Prepárense aficionados del béisbol, porque la verdad de la implosión de un equipo de 528 millones de dólares ha dejado de ser un susurro y se ha convertido en un rugido ensordecedor. Hablamos de una paradoja que desafía la lógica de las grandes ligas. ¿Cómo es posible que el equipo más rico de la historia, con una nómina que eclipsaba a naciones enteras, haya caído tan rápido y de forma tan humillante? La respuesta, caballeros, no está en la pizarra de lanzadores ni en los promedios de bateo, sino en el frío y silencioso aire del camerino. El detonante, según las crónicas que finalmente salen a la luz, fue mucho más profundo que la simple decisión de transferir a Ed Julius, nuestro hipotético base armador. Si la gerencia intentó venderlo como un movimiento estadístico, la realidad es que operaban bajo una presión insoportable generada por un conflicto interno que pudría a la manzana desde dentro. El reputado cronista neoyorquino, llamémosle Joaquín Solís, ha sido el primero en alzar la voz sin ambajes, confirmando lo que todos sospechábamos. La atmósfera en ese camerino esta temporada no era simplemente mala, era tóxica, una niebla densa que impedía ver la luz del día. Solís afirma que la gerencia, en su obsesión por priorizar el analytics sobre la alquimia humana, ignoró sistemáticamente el pulso vital del equipo. La prueba más brutal y escalofriante de esta desintegración silenciosa se centraba en las dos estrellas angulares de la franquicia, Francisco Indoor y Juan Outdoor. Según testigos presenciales, estos dos pilares, valorados en cientos de millones, apenas cruzaban palabra alguna. No era una pelea a gritos, no era un conflicto de vestuario tradicional, era mucho peor. Era la indiferencia absoluta. Era un silencio tan pesado que se notaba en cada jugada, un vacío que el resto del equipo, desde el utilero hasta el coach de banca, sentía como una helada invernal. Este mutismo, este abismo comunicacional, es la clave para entender por qué un equipo de 528 millones de dólares se descarriló. Lo más terrible es la arrogancia de la dirigencia. Se negaban a admitir que la atmósfera era un problema. Para ellos, las personalidades eran variables aleatorias que debían someterse a la tiranía de la estadística. Fue esta filosofía la que supuestamente impulsó la salida de Díaz, un jugador que era pura energía y positivismo. Solís subraya: Díaz era la última luz, un tipo que incluso en un día malo asumía la responsabilidad y mantenía el ánimo arriba. Cuando él se fue la última chispa. Sin embargo, aquí es donde la narrativa se vuelve compleja y dramática, donde el chisme se encuentra con la refutación apasionada. Circularon rumores venenosos de que Díaz y Otoko, otra estrella del equipo, se detestaban, pero Otoko, en una emotiva entrevista en televisión dominicana, desmintió categóricamente esa versión, casi con lágrimas en los ojos. Díaz es un gran tipo, un ser humano increíble, muy cercano a mí. Él siempre traía alegría. Estas palabras, lejos de tranquilizarnos, actúan como un giro narrativo brutal. Si el conflicto no era una animosidad personal activa, significa que el problema era sistémico, una falla cultural tan profunda que incluso la gente que se llevaba bien no podía compensar la disfunción general. El verdadero conflicto que nadie en la prensa quería tocar era la estructura sociocultural interna, la compleja maraña de lenguajes y lealtades. Aunque no había una facción clara de americanos contra latinos, existían dos ejes de poder que competían por el alma del equipo. Por un lado, el eje que gravitaba alrededor de la figura de Alonso, el líder local de la costa este, y por el otro, el eje de los jugadores inclinados hacia el camino de la jungla, que a menudo incluía a los jugadores caribeños de mayor impacto. ¿Quién era el verdadero líder? El ambiente era tan ambiguo, la dirección tan cambiante, que incluso un jugador optimista como Díaz debió sentirse incómodo, atrapado en una tierra de nadie. Aquí es donde entra el dato duro que hace que este fracaso sea históricamente significativo. Comparemos la organización que manejaba 528 millones de dólares con, digamos, los Dodgers, campeones habituales.
Mientras los Dodgers mantienen una tasa de retención de jugadores clave de más del 85% durante las temporadas bajas, señal de cohesión, el equipo de los $528 millones tuvo una rotación de figuras del 40%, lo que demuestra que la gente huía no solo por dinero, sino por la paz mental. La organización, pese a su riqueza, carecía de lo esencial: velocidad en la ejecución y, crucialmente, una cultura de apoyo mutuo. El dinero, en este caso, se convirtió en una armadura tan pesada que hundió al barco. Muchos intentan minimizarlo ahora, argumentando que la prensa amarillista, particularmente el New York Post, exageró la situación para conseguir clics. Es el contraargumento fácil. No es que no se hablaban, simplemente tenían personalidades distintas. Pero amigos, cuando todo el vestuario te dice que el ambiente es pésimo, que 2 de tus jugadores franquicia no se dirigen la palabra, eso es un cáncer. Es un silencio que grita más fuerte que cualquier disputa a puñetazos. El hecho de que el equipo más caro del béisbol estuviera tan dividido es la prueba irrefutable de que la unidad no se compra con chequeras, se forja en el sacrificio compartido. La decisión de Díaz de irse, más allá del contrato jugoso, fue una búsqueda desesperada por un entorno de trabajo fiable y funcional. El misterio de los 528 millones se resuelve aquí. El mayor enemigo del equipo no estaba en la banca contraria, sino en ese abrumador silencio que envolvía a indoor y outdoor. La gerencia creyó que podía ensamblar un equipo como un robot, pieza por pieza, basándose solo en el rendimiento proyectado, pero se olvidó de la electricidad que hace que el corazón del equipo lata. El béisbol, a diferencia de un algoritmo, necesita alma. Y la lección final es clara: la reconstrucción es inevitable, no por falta de talento, sino porque el factor humano, esa comunión intangible, estaba completamente ausente. El silencio costó $528 millones. Y esa cifra es sin duda el epitafio más caro de la historia deportiva.